Buenos días. Muy bien. El hermano Alfredo al inicio del culto decía, ¿por qué han llegado hasta este lugar? Y espero que esa pregunta la hayan podido responder ahí en el interior, ¿verdad? Ahora yo quiero hacerle una pregunta antes de arrancar. La enseñanza de hoy es ¿cómo han llegado a este lugar? La Biblia enseña en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice que debemos buscar la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. ¿Hemos llegado hoy día de manera santa? Tal vez usted puede decir, bueno, Rodrigo, pero ¿cómo lo hacemos si somos todos pecadores? Bueno, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿cómo dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted hoy mismo puede estar con un corazón limpio ante Dios. Si no ha llegado así hoy día, para encontrarse con su Señor y poder escuchar su palabra para poder aplicarla en su vida, vamos a dar unos minutos, ¿le parece? Póngase a cuenta con Dios. Siempre es buen momento para volverse a Dios. Dígale ahí al Espíritu Santo que le recuerde esas cosas que tal vez no están bien en la semana y que necesita ponerse a cuenta. ¿Les parece? ¿Oremos? Padre que estás en los cielos, elevamos nuestras oraciones a ti, porque confiamos en tu palabra y en tus promesas. Y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados a ti, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, queremos estar con el corazón correcto esta mañana ante ti, para poder contemplar y escuchar tu palabra, para poder también adorarte de la forma correcta. Te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por mí también, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona las cosas que te hemos fallado durante la semana. Perdona esas cosas que tal vez pasamos por alto y que sabemos que a ti no te agradan. Y lo único que hacen es producir distancia entre tú y nosotros, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, que limpie nuestra vida. Porque tu palabra dice que tú nos limpiarás de toda maldad. Y confiamos en eso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada vimos del versículo 1 al 7 de... ¿Qué capítulo de Hechos? 6, ¿verdad? Hoy día vamos a terminar, si Dios lo permite, el capítulo 6, que irá del versículo 8 al versículo 15. La semana pasada, ¿no es cierto?, leíamos estos versículos del 1 al 7, donde vemos cómo enfrentaron los primeros conflictos la iglesia ahí en Jerusalén, ¿no es cierto? Ya había tenido algunos, pero ya que hay un conflicto, ¿no es cierto?, real acerca de una situación que ocurrió. Hubo murmuración, ¿no es cierto?, de los hebreos, estos judíos helénicos, en contra de los judíos nativos, como la Biblia lo representa, como los hebreos. ¿Por qué hubo murmuración? Porque las viudas de estos judíos griegos, ¿no es cierto?, los helénicos, sus viudas estaban siendo desatendidas. Había algo que no estaba bien y eso produjo un conflicto en la iglesia. Veíamos ahí en el versículo 1, decía, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. Esta murmuración y este conflicto ocurrió, ¿por qué?
porque la iglesia empezó a crecer exponencialmente. De un momento a otro la iglesia crecía y crecía, ¿no es cierto? Se convertían 3.000, se convertían 5.000. Los más estudiosos dicen que ya en este momento más de 15.000 a 20.000 creyentes ya habían en esa iglesia. Entonces empezaron a haber conflictos logísticos, situaciones que empezaron a enfrentar, ¿no es cierto?, la iglesia. Y como era de esperarse, ¿no es cierto?, donde hay personas, hay pecado, empezó a haber murmuración de unos contra otros. Y eso era lo que veíamos la semana pasada. Ahora vemos la respuesta de los apóstoles, ¿no es cierto?, una respuesta sabia y una respuesta también ejemplar para nosotros. En lugar de descuidar la enseñanza de la palabra de Dios y la oración, delegan esta responsabilidad administrativa, ¿no es cierto?, estas cosas este servicio que era necesario, ¿no es cierto?, lo delegan en ¿cuántos hermanos? En 7 hermanos, lo recuerdan, en 7 varones, y eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, no cualquiera podía servir, ¿no es cierto? Tenían que ser personas guiadas por el Señor. Esta decisión no solo resuelve este problema logístico, como vimos la semana pasada, sino que también permite que el conocimiento de la palabra de Dios y la iglesia sigan creciendo, que es como terminamos la semana pasada, versículo 7, véalo ahí. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ahora, uno de esos 7 servidores, ¿no es cierto?, era uno que se llamaba, ¿cómo? Esteban, ya lo había anunciado en los versículos anteriores. De quien se nos dice en estos versículos, no solo que era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, sino que también se agrega que era lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Una y otra vez se hace un énfasis en la vida o en el carácter piadoso de este hombre llamado Esteban, este servidor. Estos pasajes, hermanos, veíamos la semana pasada que nos muestran cómo este grupo de creyentes, ¿no es cierto?, no pierden de vista la misión principal de la iglesia, que era proclamar la palabra de Dios. Pero además vemos la importancia de tener un carácter espiritual, incluso a la hora de servir en tareas administrativas o logísticas. Siempre debemos tener un carácter santo para servir al Señor. No importa en qué área nos podamos desempeñar. Siempre debe haber un carácter piadoso. Ahora, muchas veces hemos visto en la Escritura que Dios utiliza a personas de manera poderosa, ¿verdad? El Señor los toma y los utiliza para un plan, para un propósito. Y decíamos la semana pasada que a muchos los utiliza por mucho tiempo, ¿verdad? Por muchos años. Ejemplo, Pablo, Juan, Moisés, José y muchos otros hombres que el Señor utilizó por muchos años. Tenía un plan extenso para ellos. Pero en este caso, en el caso de Esteban, no lo usó por mucho tiempo, lo va a usar por un poco de tiempo, solo por un breve tiempo. Entonces lo importante no es si Dios nos utiliza para la obra durante muchos años o solo por un momento. Lo verdaderamente importante es que lo hagamos con la actitud correcta, como lo hacía Esteban, con santidad, con fidelidad, con gozo, con alegría y sobre todo con obediencia. De esta forma podremos estar seguros de que Dios recibirá el servicio que nosotros estamos prestándole al Señor. Ahora también decíamos la semana pasada que ¿qué significaba Esteban? ¿Lo recuerdan? Ahí está el monito. ¿Qué significaba? Corona o recompensa. Eso es lo que significaba el nombre. Y esto es muy significativo que este muchacho se llamara, o este joven, o este hombre, en realidad no sabemos su edad, que se llamara Esteban. Ya que vamos a ver en la vida de Esteban y en su comportamiento que él vive de una manera de recibir una corona al final de la carrera. Recuerdan que la Biblia, ¿qué es lo que nos promete al final de la carrera? Que habrán coronas para cada uno, recompensas de la vida cristiana. Y Esteban vive y se comporta de tal manera de asegurarse de que él alcanzará esa corona que un día pondrá a los pies de su Señor. Veremos que Esteban es un hombre fiel al Señor,
un hombre de testimonio, de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, un hombre que hablaba con valentía la palabra de Dios, como lo vamos a ver la próxima semana en el capítulo 7. Era un hombre utilizado por Dios. Y hoy veremos, ¿no es cierto?, la segunda parte de este capítulo 6, desde el versículo 8 al versículo 15. ¿Ok? ¿Están conmigo? Sí. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. Nos daremos cuenta que ahora todo se centra en Esteban. Un primer plano hacia Esteban. Como que Lucas empezó de esta historia de la murmuración que habría, ¿no es cierto?, ahí en la iglesia por este conflicto, esta situación. Explicó que la palabra de Dios era afirmada por los apóstoles. A la iglesia también le pareció bien y todos afirmaron la palabra de Dios y la iglesia seguía creciendo y también la expansión del evangelio. Pero ahora Lucas hace un plano cerrado con Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, o sea, discutiendo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, y no solo contra Moisés, sino contra Dios. Y solimentaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio, o sea, lo capturaron a la fuerza Esteban, y lo trajeron ante el concilio. ¿Qué es el concilio? El Sanedrín. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, se me quedó pegado el... Ahí sí. Entonces ahora es importante, hermanos, destacar que Esteban ha sido elegido como uno de los 7, ¿no es cierto?, servidores, ¿verdad? Eso lo habíamos visto antes. Y vemos que él fue fiel en esta función. Pero también vemos que rápidamente se manifiesta una gran capacidad de Esteban, ¿no es cierto?, en la predicación de la palabra. Y además, no solo eso, dice el versículo 8, dice que él hacía prodigios y señales entre el pueblo. Pero no solo eso, sino que él se manifiesta de manera poderosa con la predicación de la palabra. El verso 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El verso dice que Esteban estaba lleno, dice. ¿Ven cómo dice? Y Esteban lleno de gracia y de poder. Esto significa que Esteban estaba completo, o sea, estaba ocupado en su totalidad. Él estaba a su capacidad máxima en cuanto a la gracia y el poder de Dios. Por eso dice que él estaba lleno. Pero no solo eso, sino que lleno, y ser lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, significa que Esteban también estaba siendo guiado bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que también decía que era lleno del Espíritu Santo? Entonces Esteban era un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo, como veíamos en el versículo 5. Pero, ¿de qué cosas estaba lleno? Dice ahora el versículo 8, ¿de qué cosas? De gracia y de poder. Y ya habíamos escuchado que Esteban era un hombre de fe, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y ahora se añade que él era un hombre lleno de gracia y
de poder. Y no debemos olvidar, hermanos, que Esteban era un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. Él era un servidor de mesas. Eso era lo que era Esteban. Como tú y como yo, un servidor. Sin embargo, él era un hombre con un carácter piadoso, fiel al servicio del Señor. Aunque no era, ¿no es cierto?, uno de los 12 apóstoles, Esteban operaba bajo las mismas señales que hacían los apóstoles. Esteban dice que hacía señales y milagros, dice. Lo que muestra que el Espíritu de Dios estaba validando el ministerio de Esteban. Eso es lo que dice el texto. Dice, y Esteban, ¿no es cierto?, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Grandes prodigios y señales, lleno de gracia y de poder. Entonces, de hecho, hermanos, son muy pocos los creyentes que se relatan, ¿no es cierto?, acá en el libro de los Hechos, que tienen la misma capacidad de los apóstoles de hacer grandes prodigios y milagros. Pero recuerden, Esteban era un hombre común y corriente, era un servidor de mesas, pero aún así Dios respaldaba su ministerio porque él tenía un carácter fiel. Ahora no debemos olvidar, hermanos, que estas señales y milagros, ¿qué es lo que son las señales y milagros? Lo hemos dicho muchas veces, son ayudas visuales para confirmar, en este caso, la palabra de Dios. O cuando leíamos y estudiábamos Juan, para validar el ministerio, las señales apuntaban hacia Jesús. Decían, Él es el Mesías. Entonces, estos prodigios y milagros eran señales visuales para que el pueblo pudiera darse cuenta que lo que ellos enseñaban, esa palabra, era real y verdad y venía de Dios. Por lo tanto, los apóstoles y Esteban estaban confirmando la verdad entre el pueblo. Dice ahí el versículo, al final del versículo 8, entre el pueblo. Y como veíamos la semana pasada, también delante de los sacerdotes, ¿recuerdan? Los sacerdotes del templo también estaban llegando a la fe. Y esto nos demuestra, hermano, que más y más personas crecían en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez más la iglesia escuchaba el mensaje y iba creyendo. Y Esteban era un instrumento útil en esta misión. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos. Estos eran judíos, ¿no es cierto?, liberados por Roma. También y de los de Cirene. Estos eran judíos del norte de África. Y dice, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Estos eran judíos que venían de Egipto. Ahora, todas estas personas pertenecían a las sinagogas que estaban fuera de Israel, ¿ok? Por lo tanto, eran judíos helénicos, ¿no es cierto? O los helenistas, igual que Esteban. Esteban también era un judío helénico, o sea, no era nativo de ahí de Israel, él venía de afuera. Ahora, ¿qué hacían estas personas? ¿Qué dice el texto? Disputaban, ¿qué dice? Con Esteban. Disputaban con Esteban. En otras palabras, ellos empezaron a discutir con Esteban, a altercar con él. Ahora, esta discusión no es un conflicto, hermano, entre hebreos y griegos, porque como ya les dije, ambos eran judíos helénicos. Todos venían de afuera, entonces no era una disputa cultural, sino era una disputa de quienes aceptaban a Jesucristo como el Mesías y quienes no lo veían como el Mesías. Eso realmente era el problema que estaba ocurriendo acá. Y por eso, a través de la predicación de Esteban, ellos venían y discutían y altercaban con él. Versículo 10. Pero no podían resistir, dice, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Qué increíble. Estas personas, ¿no es cierto?, que venían de muchas sinagogas, ¿se entienden? Muchas sinagogas, quizás cuántas personas eran, pero eran más de 2, ¿no es cierto? Estas personas, dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, al espíritu con que Esteban hablaba.
Literalmente el texto dice que no podían parar a Esteban, no podían hacerle frente a cómo Esteban hablaba con ellos o cómo expresaba y cómo debatía con ellos. Esto nos demuestra, hermanos, que el poder de Esteban no estaba en su capacidad argumentativa natural de Esteban, sino en el poder del Espíritu Santo que lo llenaba a Esteban. Recuerden que en este capítulo 6, una y otra vez se menciona la palabra lleno, 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 lleno. Esteban estaba a su máxima capacidad del Espíritu Santo. Nada más caía en Esteban que la llenura de Espíritu. Y la llenura de Espíritu implica muchas cosas, ¿no es cierto? Fe, testimonio, fortaleza, sabiduría, un montón de cosas. Entonces Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Recuerden por qué había sido escogido Esteban, ¿lo recuerdan? Por ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Por eso lo escogieron para servir las mesas. Por esta razón las personas que discutían con él no podían resistirle, no podían hacerle frente, no podían parar la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Esteban hablaba con sabiduría porque era guiado por el Espíritu Santo. Y lo importante que debemos notar acá, hermanos, es que la sabiduría con la que Esteban hablaba provenía del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino también su fe, su testimonio, su gracia manifestada, el poder que él tenía, la sabiduría, las señales y los milagros, todo era resultado de la unción del Espíritu Santo en la vida de Esteban. Lo que este libro de los Hechos, hermano, quiere hacernos notar a nosotros los lectores, es que el ministerio del Espíritu Santo es vital en la vida del creyente. Sin el ministerio del Espíritu Santo, hermano, no podemos hacer absolutamente nada. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y produce cambio en nuestra vida. El Espíritu Santo en la vida del creyente entró para producir orden en la vida del creyente y sacar las cosas que no están bien y llenarnos de Él. Este hombre, Esteban, este simple hombre común y corriente que servía a mesas, era así porque el Espíritu Santo lo llevaba a eso. El Espíritu Santo era la fuente de su fe, de su testimonio, del poder con que él hablaba. Una y otra vez vemos en el capítulo 6 que lo que el Espíritu Santo hacía en la vida de los creyentes. Una y otra vez. Sin el liderazgo, hermano, sin el Espíritu Santo, hermano, sin su liderazgo, sin su guía, sin su dirección, sin su enseñanza, sin su empoderamiento, sin la iluminación del Espíritu Santo, no podríamos jamás hacer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos. Y eso debe estar muy claro. No podemos actuar solos. Por eso Pablo nos enseña que debemos ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y es lo que vemos reflejado en la vida, ¿no es cierto?, de Esteban. Versículo 11. Ahora Esteban está haciendo, hermanos, miren, todo bien. Hasta ahora hemos visto algo inadecuado de Esteban. No, ¿verdad? Solo palabras de elogios vemos de Esteban y sus cualidades y sus características y el carácter que él representaba. Esteban estaba haciendo todo bien. Él estaba haciendo todo correctamente para Dios. Pero hermanos, debemos entender algo. El simple hecho de que tú hagas todo bien para Dios, eso no garantiza que tú no tendrás problemas. ¿Escuchaste? ¿Escuchó? Eso no garantiza que tú no tendrás problemas en tu vida, que tú no tendrás oposición en tu vida. Esteban estaba haciendo todo bien, todo correcto. Pero sin embargo, Esteban se enfrentó con problemas y grandes problemas. La verdad, hermanos, que es todo lo contrario, ya que cuando estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, se producirá siempre, hermano, una resistencia, una oposición. El enemigo, hermano, se levantará contra ti para destruirte. Y eso debes entenderlo bien.
Cuando tú haces las cosas bien para el Señor, con un corazón y una actitud correcta y estás en el ministerio, siempre habrá oposición. El enemigo, hermano, se podrá manifestar de distintas maneras, a veces a través de personas que irán en contra de la verdad, o sea, en contra de la palabra, en contra del evangelio. Personas que irán en contra de la palabra de Dios y tú estarás al medio. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando venga la oposición a raíz de tu fe, a raíz de lo que tú crees? Entonces Esteban estaba hablando la verdad, hermanos, con valentía, con precisión, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, demostrando sabiduría, señales y maravillas de manera poderosa, las cuales respaldaban la predicación de Esteban. Y escuche el verso 11. Entonces sobornaron a unos para que le dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Cuando Esteban iba haciendo todo bien, ¿qué es lo que ocurrió? Oposición, pleitos, personas se altercaban con él. Y como no podían resistirle a Esteban, ¿qué hicieron estas personas? Sobornaron a personas para dañar el testimonio de Esteban. Estos hombres de las sinagogas, movidos por su envidia, ¿no es cierto?, al no poder resistir a Esteban, tuvieron que inventar una historia. Y para esto tuvieron que sobornar a algunas personas, dice el texto 11, el versículo 11. Al no poder con la verdad, ellos tuvieron que manipular y falsear información para callar a Esteban. Porque ¿cuál era el propósito de ellos? Callarlo, callar a Esteban. Y de hecho vamos a ver que lo que buscaban era mucho más que eso. Ellos fabricaron un testimonio falso en contra de Esteban, con graves acusaciones, hermano. Escuche, por una parte, contra Moisés, que estaba conectado con la ley, y por otra parte con Dios, y eso implicaba blasfemia y herejía. Eso es lo que ellos lo estaban acusando. No verazmente, ¿verdad?, sino sobornando a algunas personas para que dijesen que él había dicho eso. Ellos sabían que esto iba a desacreditar a Esteban delante del Sanedrín, delante del concilio. Y no solo esto, ya que ellos sabían que esto tendría consecuencias mortales para Esteban. Esto tendría consecuencias fatales para Esteban, ya que ellos sabían que la blasfemia en Israel se pagaba o se castigaba ¿cómo? Con lapidación. La blasfemia en Israel se castigaba con lapidación, o sea, los mataban siendo apedreados. Entonces, esta acusación falsa que estaban haciendo contra Esteban tenía un propósito final. No es por casualidad que dijeran que Esteban estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. Ellos querían quitarle la vida a Esteban. Ellos querían callarlo de una vez y para siempre. Eso es lo que debemos ver acá. Este era el propósito final de estos hombres, darle muerte a Esteban. Y por eso ellos sobornaron a personas para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aunque Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, lo recuerdan versículo 8. Estos hombres decidieron no tomar en cuenta estas ayudas visuales que el Espíritu Santo hacía a través de Esteban. No era que estas personas no vieran la verdad. Habían ayudas visuales, habían prodigios y milagros, y ellos no creían en la palabra de Esteban. Pero ellos no querían obedecer. Pero no solo esto, sino que también rechazaron el mensaje de la palabra de Dios. No solo rechazaron los prodigios, los milagros, las señales, sino también la palabra de Dios. Por esta razón, estos hombres de la sinagoga toman medidas activas para destruir a Esteban. Esto nos recuerda, hermano, que la incredulidad no es simplemente falta de evidencia, sino una posición del corazón de rechazo frente a la verdad. La incredulidad, hermano, no es un problema de información, sino de la voluntad del espíritu del corazón
de cada persona de rechazar el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que estamos viendo acá. No es falta de información. Estas personas de la sinagoga tenían dos elementos, uno visual y el otro era la palabra de Dios, pero no quisieron obedecer a ninguno de esos elementos. ¿Por qué? Porque ellos tenían su propia agenda, porque ellos querían hacer lo que ellos querían hacer, no importándoles la verdad y lo que estaban viendo. Eso mismo le pasó a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 12, versículo 37 dice, refiriéndose a las señales que Jesús hacía, dice, pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar de que Jesús había hecho tantas señales enfrente de ellos, el texto dice, no creían en él. Ellos no creían en Jesucristo, en el Mesías, profetizado desde el Antiguo Testamento y que en este momento pasaba por sus narices y no creían en él. Es lo mismo que le estaba pasando a Esteban. Ahora vemos que hay un patrón que se repite en toda la Escritura, y es que estas falsas acusaciones fue lo mismo que le había ocurrido a nuestro Señor Jesucristo, tanto a Esteban, tanto a nuestro Señor Jesucristo, y veremos que estas falsas acusaciones es un patrón constante en el Nuevo Testamento hacia los creyentes. Entonces vemos a Esteban que está, hermanos, de cierta forma transitando por el mismo camino que está transitando su maestro. Su maestro transitó por medio de las acusaciones falsas, por medio de el Señor Jesucristo hablaba la palabra de Dios, él era la palabra, él era la verdad, él hacía señales y milagros y no creían en él. Es justamente lo que hoy día a Esteban le estaba pasando. Esteban estaba transitando las mismas pesadas de su maestro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué vemos que Esteban transitaba el mismo camino que su maestro? Porque Esteban, hermanos, era un discípulo de Jesús. Esteban era un discípulo de Jesús. Y así empezó el capítulo 6. ¿Recuerdan el versículo 1? Mire, lea el versículo 1. Como crecía el número de los discípulos. En el libro de los Hechos, esta era la primera vez que se menciona esto y se está haciendo énfasis a ser seguidores de nuestro Señor. No solo se habla de que crecían en número, ahora se dice que ellos crecían en discípulos y Esteban era uno de ellos. Hermanos, el llamado es a ser discípulos de nuestro Señor. Y la semana pasada veíamos cuáles eran las características de un discípulo. ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles eran las características de un discípulo? Amar a Cristo por sobre todas las cosas. Cristo es la prioridad. ¿Qué más? Negarse a sí mismo. Permanecer en la palabra de Dios. Sustentar, afirmar la palabra de Dios en nuestra vida. Amar a los hermanos. Dar frutos visibles y obedecer a Cristo. Veíamos eso la semana pasada con pasajes, ¿verdad? Esas son las características de un discípulo y ese es el ejemplo que Esteban nos está dejando hoy día. Entonces este capítulo 6 está hablando de hacer discípulos y Esteban es un discípulo. Y nos deja ese ejemplo. Esteban, hermanos, no fue rechazado por estas personas por faltar a la verdad o por falta de evidencia, sino porque la verdad que Esteban demostraba siendo un fiel discípulo, chocaba con los propios intereses y las tradiciones que estos hombres tenían de la sinagoga. Esto iba en directa colisión. La verdad de Esteban chocaba con la mentira y por eso producía un problema. A ellos no le importaba la verdad. Verso 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces, ¿cuál era el objetivo de estos hombres que venían de la sinagoga? Alborotar al pueblo. Y lo lograron, ¿verdad? No solo al pueblo, alborotaron al pueblo, ¿a quién más? A los ancianos y a los escribas.
y soliviantaron, o sea, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole le arrebataron. Esto significa que estos hombres actuaron con violencia al encontrar a Esteban y le trajeron a la fuerza ante el concilio, ante el Sanedrín. Y a diferencia del juicio de Jesús, hermano, donde el Sanedrín actuó de noche, aquí el conflicto es más abierto, pero igualmente fue injusto y fue violento contra Esteban. Entonces estos hombres, no basados en la verdad, sino en falsos testimonios, los cuales trajeron por medio del soborno, sobornándoles, les dieron dinero, ¿no es cierto? Sobornar es dar dinero o dar algo para conseguir algo de forma ilícita, eso es soborno. Entonces, mediante el soborno, alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Pero hay algo, hermano, que a mí me parece muy raro en este versículo, algo bien curioso, y es el poder del engaño y la manipulación. Cómo ese es un veneno que se mete muchas veces en nuestra vida, obviamente porque nosotros lo dejamos, el poder del engaño y la manipulación. Ya que en el verso 8, recuerden, Esteban hacía muchas señales y milagros, ¿dónde? En el pueblo. Esteban lo hacía en el pueblo. Y en los capítulos anteriores veíamos que Esteban, ¿no es cierto?, este creyente de buen testimonio, ¿no es cierto?, tenía buen testimonio con el pueblo. Y de hecho en el capítulo 2, el versículo 47, hablando de la iglesia, dice que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. O sea, no solo Esteban en el capítulo 6 hacía estas señales, estos milagros en el pueblo. Ahora recuerden, señales y milagros, ¿qué son? O señales y prodigios, ¿qué son? Milagros. Probablemente sanaba personas y habían situaciones milagrosas que Esteban hacía a favor del pueblo, para ellos. Y en el capítulo 2, versículo 47, dice que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Y en el capítulo 7, versículo 13, y el pueblo los tenía en gran estima. Pero ahora, lamentablemente, en el versículo 12, dice que ellos alborotaron al pueblo. Y esto fue con mentiras e engaños. Este es el mismo pueblo que antes lo respaldaba y lo respetaba. El mismo pueblo. ¿Ven el cambio? ¿Ven el cambio que está ocurriendo acá? Eso muestra cuán frágil puede ser el testimonio cuando es manipulado. Lo mismo le pasó a nuestro Señor. Hosana al Hijo de David, ¿recuerdan cuando lo recibieron? Y después lo estaban crucificando. Así son las multitudes de cambiantes, por medio del engaño y la manipulación. Y todo esto proviene del enemigo, hermano. Porque el enemigo, hermano, siempre va a tener una estrategia en contra del avance del evangelio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La palabra crecía, dice el capítulo. El evangelio crecía y la iglesia crecía. Entonces, el enemigo estaba ahí con su plan, hermano. El diablo, hermanos, de hecho lo dice Juan capítulo 8, dice que es el padre de la mentira. ¿Escuchó? El padre. Él es la fuente. Él es el papá de las mentiras. Él es la fuente del engaño y la manipulación. Y debemos entender, hermanos, que las mentiras no son simples errores o una falta. Las mentiras, hermanos, y la manipulación son armas espirituales que vienen del enemigo. Y cuando se insertan, pueden destruir testimonios, dividir iglesias y mover multitudes, como en este caso. Eso es lo que estaba ocurriendo acá. Esteban representa la verdad, la sabiduría y el poder del Espíritu Santo, pero el enemigo responde con mentiras, con manipulación y con violencia. ¿Ven la respuesta del enemigo? Porque no tiene argumento para ir contra la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es su artimaña? La mentira. Y ese pueblo que respaldaba a estos creyentes, que tenían buen testimonio, que los apreciaban, y de ellos mismo Esteban hacía cosas por ellos, ahora ellos lo alborotaron a través de la mentira y ahora el pueblo está en contra de Esteban. Qué increíble, ¿verdad? Observen cuál fue el mecanismo del engaño. Vean esta secuencia. Lo primero que vamos a ver acá es mentiras fabricadas en el versículo 11. Sobornaron
a unos para que dijesen, dice el versículo 11. Luego, difamación. Dicen que Esteban habla en contra de Moisés y contra Dios. Luego, agitación de la multitud, del versículo 12. Dice que soliviantaron al pueblo, o sea, lo alborotaron. Y por último, ¿cómo actúan? Con violencia legal. Porque arremetiendo contra ellos, le arrebataron y le trajeron al concilio. Probablemente la guardia del templo fue y lo arrestó, haciendo violencia contra Esteban, igual que con nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres lo rodearon y le trajeron ante el concilio, ante el Sanedrín. Y hermanos, el Sanedrín era la corte suprema de Israel, ¿ok? Es la corte más alta de Israel. Verso 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, refiriéndose al templo en Jerusalén, y contra la ley. Lo primero que vemos acá es el falso testigo. Literalmente falsos mártires o falsos testigos. Esto fue lo mismo que ocurrió en el juicio contra Jesús. ¿Ven el parecido, el paralelismo una y otra vez? La acusación de estos hombres tenía dos frentes. Atacar al templo, ¿no es cierto?, que era el centro de oración de los judíos, y la ley, que es la base de la vida de los hebreos, de los judíos. Y vemos acá que aparece el mismo patrón que usaron contra nuestro Señor. Acusarlo falsamente y traerlo ante el Sanedrín. Leamos nuevamente. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ahora, hermanos, debemos ver algo acá. Y es importante. Los testigos falsos, que fue lo mismo que ocurrió con Jesús cuando le presentaron estos testigos falsos, ¿verdad? Y debemos preguntarnos, frente a esta frase de testigos falsos, ¿por qué presentaron testigos falsos? ¿Por qué estas personas de la sinagoga presentaron testigos falsos? La respuesta es, hermanos, porque no encontraron a ningún testigo kosher. ¿Había escuchado eso? Porque no encontraron ningún testigo kosher. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es el testimonio de un testigo kosher? Miren, en el pensamiento legal judío y rabínico, un testigo kosher es un varón judío, ¿no es cierto? Un varón adulto, observante de la Torá, o sea, de la ley, que tiene buena reputación, que no ha cometido transgresiones públicas y que vive bajo el yugo de la ley. Es una persona que vive fielmente bajo la ley. Es decir, que reconoce la Torá o la ley como el gobierno de su vida. En otras palabras, es un hombre de integridad que vive bajo la ley judía. Eso es un testigo kosher. Por eso, no cualquiera podía testificar en un tribunal judío, mucho menos en el Sanedrín, ya que esa es la máxima, ¿no es cierto?, como le decía, el tribunal máximo en Jerusalén. Entonces existe una diferencia, hermanos, entre un falso testigo, ¿sí?, y un testimonio falso. ¿Escuchó? Existe una diferencia entre un falso testimonio y un falso testigo. El falso testimonio es cuando un testigo kosher, uno que tiene las características que los mencioné anteriormente, no dice la verdad en un juicio ante una corte judía. ¿Escuchó? Es un testigo kosher que da un testimonio falso, que no dice la verdad. Mientras que un falso testigo sería alguien que no necesariamente es varón, que no necesariamente es judío y que no está comprometido con la ley, con la Torá. Es decir, no reconoce la Torá como el gobierno de su vida. Entonces es muy importante que veamos bien lo que dice el versículo 13. Ellos colocaron falsos testigos, es decir, personas a quienes no debía habérseles permitido testificar delante del Sanedrín. Eso no estaba permitido. Fue lo mismo que ocurrió en el arresto de Jesús.
Y debemos preguntarnos, ¿por qué se les permitió testificar a estos falsos testigos? La respuesta es muy simple, hermano. Porque no pudieron encontrar a ningún testigo kosher que testificara en contra de Esteban. Y lo mismo ocurrió con Jesús. Es decir, no solo existieron falsos testigos, sino también falsos testimonios. No solo no eran las personas adecuadas, sino además el testimonio que dieron fue falso. Esteban, hermano, vivía piadosamente, lleno del Espíritu Santo, tenía buen testimonio, y ningún varón judío, observante de la Torá, o sea, un testigo kosher, podía con integridad testificar en contra de Esteban, sin incurrir en un grave pecado. ¿Ven? ¿Ven la manipulación? No solo es que llevaron a un testigo falso. Los testigos en el Sanedrín tenían una serie de requisitos. Y la palabra se encarga de decirnos que fue un testigo falso, no un falso testimonio. ¿Lo entienden? Por esta razón los hombres recurren a personas externas. Ellos tratan con testigos falsos, con sobornos, al igual como lo hicieron con Jesús en Mateo 26. Entonces el versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pero nosotros sabemos, hermanos, que esto no es verdad. Ellos solo quieren desprestigiar a Esteban y acabar con su vida. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que a ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Eso es lo que estaban acusándolo. Pues lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Pregunta, ¿era eso verdad? Claro que no. ¿Esteban dijo esto? Por supuesto que no. Solo eran mentiras tras mentiras, falsas acusaciones contra Esteban. De hecho, la próxima semana, hermanos, vamos a ver lo que realmente Esteban creía y lo que realmente Esteban enseñaba en el capítulo 7. Lo único que vemos acá es mentira tras la persecución contra Esteban. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora todos estos hombres que estaban sentados en el Sanedrín alrededor de Esteban, sin excepción, porque dice que fueron todos, vieron el rostro de Esteban. Todos fijaron su mirada en el rostro de Esteban. ¿Y qué vieron? Vieron su rostro como el rostro de un ángel, como el rostro de un ángel. Esto, hermanos, es un testimonio visible de que el Espíritu Santo estaba con él, hermano. Dios, a través de su Santo Espíritu, estaba respaldando a Esteban y su ministerio. Algunos comentaristas se debaten en esta expresión que él tenía un rostro como de un ángel, a ver si el rostro de él resplandecía o no. Pero sin saber si el rostro de Esteban resplandecía o no, el texto dice que la expresión de Esteban era el ver un rostro como el rostro de un ángel. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra ángel, hermanos, en este pasaje, si lo interpretamos o lo entendemos correctamente, significa uno que ha sido enviado. ¿Ok? Uno que ha sido enviado. Es muy similar a un apóstol, un enviado. Y en este caso la palabra ángel es uno que va con una misión. Es alguien que va con un mensaje para compartir o una misión para cumplir. Y veremos la próxima semana que Esteban tenía un mensaje para compartir con ellos. Dios le había dado una misión a Esteban y era compartir una vez más delante del concilio la palabra de Dios. Y Esteban, ese simple servidor de mesa, lo hizo de una manera magistral. En un sentido, Esteban tenía una gran misión. Y él, hermano, las cumplió con fidelidad. Hermanos, para terminar,
No importa, hermanos, cuánto Dios te haya llamado a trabajar. No importa qué grande sea la tarea. Puede ser una gran lista de tareas o puede ser una corta lista de tareas. Puede ser un ministerio muy público o puede ser un ministerio muy privado. Lo importante no es si el mundo le da importancia a eso que tú estás haciendo o no. El mundo nunca va a valorar nuestro ministerio. Lo importante es que tú seas fiel a lo que Dios te ha llamado a hacer. Y la pregunta que debemos hacernos es, hermano, hermana, ¿qué Dios te llamó a hacer? Esteban no es una persona especial, es una persona común y corriente como nosotros, que entendió que él tenía un llamado de Dios. Y él buscó ese llamado de Dios con intensidad. No importa si es grande o pequeño lo que Dios te llamó a hacer. Lo importante es que lo hagas con fidelidad, con obediencia. Vamos a ver que el testimonio de Esteban dura así 2 capítulos. Porque veremos, y lo decíamos la semana pasada, que Esteban termina perdiendo su vida, ¿verdad? Pero vemos este gran testimonio de Esteban. Esteban era un hombre fiel ante Dios. Aunque Esteban, hermano, murió joven, su testimonio, hermano, incluso probablemente marcó la vida de Saulo, el que sería Pablo después. También marcó el testimonio de la iglesia, porque Lucas se encarga específicamente de narrar la vida de Esteban. ¿Tienes un llamado? Todos lo tenemos. Simplemente es identificarlo. Simplemente buscar de Dios para entender a qué Dios me llamó en esta vida. ¿Qué Dios me llamó a hacer en este ministerio? Y para terminar tengo algunas preguntas. ¿Estoy pensando en el impacto eterno de mi vida o solo en la comodidad inmediata, en el aquí y en el ahora? ¿Realmente entendemos que nuestras vidas son eternas y son trascendentales? ¿Entendemos el impacto eterno que tendrán? ¿O solo estamos concentrados en el aquí y en el ahora? En nuestras comodidades, lo que tenemos que hacer aquí, en este mundo terrenal. ¿Qué legado espiritual estoy dejando a los que me rodean? Mis hijos, los niños de la iglesia que te ven, los jóvenes de la iglesia. ¿Qué legado espiritual? ¿Podrán recordarte como un gran hombre de Dios, como lo es Esteban, o una gran mujer? ¿Te es importante eso? ¿Te apasiona eso? ¿Estoy viviendo como si Jesús realmente lo fuera todo para mí? Si realmente Él fuera todo para mí como la prioridad de mi vida. ¿Mi vida está siendo moldeada por la verdad del Evangelio o por los valores de este mundo? ¿Está realmente permeando el mundo en tu vida y hoy día estás confundido? ¿Negociando en tu cabeza si transas o no con el mundo? ¿Moldeando tu forma de cómo crías tus hijos, de cómo administras tu dinero, de cómo actúas en el servicio, de cómo te comportas como esposo en el hogar o como esposa en el hogar, de cómo vives tu vida? ¿La vives según la palabra de Dios, lo que el Evangelio enseña? ¿O lo vives igual que el mundo? No hay ninguna diferencia. ¿Le pides a Dios ser lleno del Espíritu Santo como Esteban? ¿O me conformo con una vida casual, laxa para Dios, flexible? ¿O le pido al Señor, Señor, llena cada área de mi vida mediante tu Espíritu Santo, tu palabra? Llénalo. Para que cuando cosas salgan de mí, solo sean la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, y que mi vida pueda impactar a otros, aunque eso traiga conflicto. ¿Estoy dispuesto a ser fiel aunque no vea el resultado inmediato de mi obediencia? Tal vez los más adultos, que han sido fieles por años, hermanos, sigan siendo fieles. Aunque tal vez usted no haya visto el resultado de su obediencia. Cuando esté en la eternidad, se dará cuenta que no perdió el tiempo. ¿Estoy dispuesto a hablar la verdad del Evangelio, aunque eso incomode a otros y me exponga a la oposición?
Estoy dispuesto a hablar el Evangelio, aunque eso me ponga en conflicto frente a alguna situación, trabajo tal vez, compañeros de universidad, las amistades. Hermanos, Esteban era un simple servidor de mesas, pero Dios estaba con él utilizándolo con poder. ¿Escuchó? Esteban era un simple servidor de mesas, pero Dios estaba con él usándolo con poder. Pregunta, ¿estás dispuesto a ser usado por Dios? ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? ¿Estás dispuesto a que Dios te use y te coloque donde Él quiera colocarte? ¿Estás dispuesto como Esteban? Amén. Amén. Que Dios nos use y nos coloque donde Él quiera colocarnos. Eso debería ser la predisposición coherente de cualquier persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Ser un discípulo, como se enfatiza en este capítulo 6. Ahora, me quedan 5 minutos. Si tú eres una visita y estás acá por primera vez, quiero hablarte con mucha claridad y quiero que me escuches. Jesucristo es el único que te puede libertar de la condenación eterna. ¿Escuchó? Jesucristo es el único que te puede libertar de la condenación eterna. Jesucristo es el único que puede libertarte de la condición o de la consecuencia del pecado. Solo Jesucristo. Solo Él puede liberarte de la condenación del pecado. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie verá el rostro de Dios si no es a través de Jesucristo. Él es el único sacrificio perfecto, suficiente y eterno. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y debes entender este mensaje hoy. Mira, no necesitas traer nada, solo necesitas creer con todo corazón y recibirle por medio de la fe. Debes tener una fe salvífica. Debes creer de todo corazón que Jesucristo es Dios. Jesucristo vino a este mundo para salvarte a ti. No un montón de personas, vino a salvarte a ti. Y Él quiere perdonar tus pecados. Si tú tienes a Él arrepentido y con un corazón contrito y humillado. No hagas como estos hombres de la sinagoga, que viendo la verdad, rechazaron la verdad. Rechazaron la verdad. Ellos rehusaron creer en Jesucristo. Mira, no importa tus errores. Jesús murió por todos esos errores y por todos esos pecados. Y te está llamando a creer en Él hoy. Hoy. La pregunta es, ¿lo recibirás por medio de la fe? Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Escritura dice, querida visita, que hoy es el día de salvación. Hoy. No salgas de aquí sin tomar una decisión por Cristo. Tú no sabes cuánto tiempo más te queda en esta vida. Y no estoy diciendo si vienes mucho a la iglesia o no. La pregunta, ¿has puesto tu fe en Jesucristo? No te estoy preguntando si eres hijo o hija del hermano que es creyente. ¿Eres tú un creyente? ¿Has nacido de nuevo? Si no lo has hecho, hoy es el día de salvación. Hoy debes pasar de muerte a vida. Hoy debes creer en Jesucristo. En su poder, en su gracia, en su sangre derramada en la cruz. Por ti. No importa lo que hayas hecho. Él puede redimir todos tus pecados como lo hizo con este sucio pecador. Si tú vienes a Él con un corazón arrepentido. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la vida de Esteban. Te agradecemos por su testimonio, por el gran ejemplo que es para nosotros, Señor. Nos comparamos con la vida de Él y sentimos tan incapaces, Señor. Pero ayúdanos a recordar que Él no era un apóstol, ni un líder de la iglesia. Él era un simple servidor de mesas.
que entendió cuál era su propósito en esta vida. Un discípulo, seguidor de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser un discípulo seguidor de ti. Ayúdanos a ponerte en primer lugar. Ayúdanos a dar fruto en la vida cristiana. Ayúdanos a amarte con todo el corazón. Ayúdanos a vivir en obediencia. Ayúdanos a afirmar la palabra de Dios en nuestra vida en todo momento, en los buenos y también en los momentos desagradables y tristes, sobre todo cuando recibamos oposición o haya tristeza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos contra los embates del enemigo. Líbranos y ayúdanos, Señor, de la tentación. Padre, te pido por esta iglesia, por cada hermano, por cada hermana, por cada niño, Señor. Ayúdanos a hacer luz en este lugar. Señor, que tu evangelio pueda alcanzar más personas a través de esta iglesia. Queremos estar dispuestos, Señor. Produce ese corazón dispuesto en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.